Hola, hola jóvenes, sean todos bienvenidos al curso de algoritmos. Mi nombre es Marvin Adrián Higueros y comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces explicando lo que es la sentencia sí y si no en chain, en algoritmos, ¿ok? Muy bien, para poder comprender entonces a qué me refiero yo con esta sentencia, vamos a estipularlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos una pregunta cualquiera. Vamos a comenzar con esta. ¿Te gusta la pizza? Muy bien, si alguien me pregunta a mí si me gusta la pizza, no me voy a poder dar una gran explicación y dar las razones, porque simplemente decimos sí o no. ¿De acuerdo? Precisamente así es como se trabaja en algoritmos. Vamos a simplificarlo de esa manera. Una computadora no puede darnos un resultado demasiado detallado, a menos que lo programe, pero ese es otro rollo. Y se supone que nos vamos a introducir eso poco a poco. Pero en este caso, aterrizando a nuestra sentencia así, dice, ¿te gusta la pizza? Simplemente optamos por decir sí o decir no. A ver, si me aplico a mí esta pregunta, a mí sí me gusta. Por lo tanto, yo simplemente elijo esa opción. No puedo decir sí me gusta y a la vez no me gusta. Eso no sería lógico, ¿ok? Por lo tanto, la opción no, para mí, queda nula. Así de simple, así de sencillo. A ver, si me ponen otro ejemplo. Si me ponen a elegir entre dos opciones. Por ejemplo, voy al colegio, ¿en auto o en autobús? Bueno, pues tengo las dos opciones ya. Auto o autobús, ¿sí? Muy bien, en lo personal yo opto por irme en autobús, ¿eh? ¿Ok? Así de simple, yo puedo elegir una opción entre dos posibles opciones. Normalmente en algoritmos, esta opción es una opción verdadera y una falsa, y está establecido mediante una condición. En los dos ejemplos que vimos ahorita, donde nos preguntaban si nos gustaba la pizza, o si queremos viajar al colegio, en auto o en autobús, esas preguntas vendrían a ser a nosotros como condiciones. ¿Por qué? Porque nos condicionan. Nos dicen, ¿te gusta la pizza? O sea, nos encerraron a eso. No nos preguntaron, ¿te gusta el helado? ¿Te gustan los pastelillos? No. O aquí, ¿prefieres viajar en helicóptero, en limusina, etcétera? No. Nos están condicionando. Solo nos dan esas dos posibles opciones y nosotros solo podemos optar por una de ellas. Muy bien. Pero para comprender esto de una mejor manera, vamos a ver este ejemplo. Vamos a desarrollarlo, de hecho. Dice, desarrolla un algoritmo que realice la suma de dos números ingresados por el usuario y determine si el total es par o impar. Sencillísimo. Vamos a pasar al desarrollo a continuación. Ok. Muy bien. Comencemos entonces. Para hacer este algoritmo, recuerden, tengo que hacer la suma de dos números. Para ello necesito obviamente dos variables para pedirle al usuario esos dos números. A esas variables las voy a llamar valor 1. Ok. Las voy a definir como números enteros. ¿De acuerdo? Y mi segunda variable pues la voy a denominar como valor 2. ¿De acuerdo? Igual, de la misma manera que con la variable anterior, de tipo entero. ¿Ok? Voy a necesitar una tercera variable para asignar ahí mi respuesta. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ok. Lo tenemos. Bien, una vez hecho esto, vamos a pasar a pedir los valores, ¿no? Para eso utilizamos la instrucción escribir, para que nos despliegue por pantalla el mensaje que vamos a colocar ahorita, siempre y cuando esté encerrado entre comillas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a pedir los valores. Vamos a pedir al usuario que ingrese el primer valor. Muy bien. Y vamos a asignar el valor ingresado a la primera variable, que en este caso es valor 1. ¿Ok? Básicamente repito lo mismo con la segunda variable que necesito. Bien, ingrese segundo valor. Y vuelvo a asignar. Muy bien. Llegados a este punto, ya tengo mi primer variable y mi segunda variable. Ya conozco mis dos valores. Ahora voy a pasar a hacer mi proceso, a hacer la suma que me piden en las instrucciones. Voy a hacer uso de mi tercera variable y voy a decir que total es igual a valor 1 más valor 2. Muy bien. Llegamos a este punto, solicité mis dos variables y realicé la suma de las dos. Tengo mi respuesta. Sin embargo, recordemos que el algoritmo me pide a mí saber si el resultado es par o impar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago yo para saber eso? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si un número es par o impar?
Muy bien, pasemos a la pizarra y analicemos esto. Muy bien, pasemos entonces a averiguar cómo es que sé yo si un número es par o impar. ¿Ok? Muy bien, típicamente nosotros sabemos si un número es par o impar viendo prácticamente si tiene o no tiene mitad, ¿verdad? Ese es el método en sí. Muy bien, pero vamos a evaluarlo más a profundidad, ¿ok? Muy bien, primero que nada vamos a tomar un número al azar, por ejemplo el 10, ¿ok? Y vamos a dividir el número 10. Dividámoslo dentro de 2, queremos saber su mitad, ¿no? Muy bien, yo sé que 10, sí, lo puedo dividir dentro de 2, y su respuesta es 5, ¿verdad? Sí, porque el número 2 cabe 5 veces dentro de 10, ¿no? Muy bien, 2 por 5 me da 10, y si hago la resta, pues no me sobra nada, ¿verdad? No tengo un residuo, porque mi división es exacta cuando es un número par, ¿ok? Bien, vamos a someter ahora a un número impar, por ejemplo el 11. Sabemos que es impar, ¿no? Pero lo vamos a someter a la misma prueba y lo vamos a dividir dentro de 2. Muy bien, obviamente yo sé que es 5, ¿de acuerdo? 2 por 5 me da 10. Si hago la resta, aquí me sobra un residuo. Tengo un número 1 como residuo, o como sobrante si lo quieren ver. ¿Ok? Bien, comparando estas dos operaciones, puedo determinar que ambas tienen una respuesta. Pero si se dan cuenta, mis respuestas son las mismas. 5. Eso significa de que mi cociente o mi respuesta no me sirve a mí precisamente para dictaminar si un número es par o impar, ¿verdad? ¿Sí? Ya que los dos me dan la misma respuesta, no me sirve a mí para determinar si un número es par o impar. ¿Ok? Bien, veamos qué otra cosa hay. Tengo el residuo. ¿Ok? Efectivamente, el residuo es el que me ayuda a mí para determinar si un número es par o impar. Si un número es par, no tengo residuo, simplemente me da 0, porque es una división exacta. Mientras que si es impar, ¿sí? Siempre voy a tener un residuo. El número puede variar, pero va a haber un número sobrante, ¿no? Muy bien, sabiendo esto, ahora yo puedo decir lo siguiente. La respuesta de una división, o sea el cociente, no me sirve a mí en absoluto, ¿ok? Ahora bien, lo que sí debo buscar yo es el residuo, porque allí es donde yace la respuesta para ver si un número es par o impar, ¿de acuerdo? Bien, ya que hicimos el análisis, continuamos con nuestro programa. Muy bien, entonces continuando con nuestro algoritmo. Veamos, voy a someterlo entonces a una operación, pero para esto necesito definir una variable adicional, ¿ok? Voy a colocarlo, una variable que lo voy a llamar residuo. Sí, esta variable de hecho puede recibir el nombre que ustedes gusten, pero para comprender qué es lo que voy a calcular, qué es lo que voy a introducir dentro de mi variable, voy a llamarla residuo. Y voy a decir que residuo va a ser igual a, voy a tomar el total que traigo acá, ¿sí? Voy a poner total, y lo voy a someter a la siguiente operación. Le voy a sacar el módulo. Bueno, de hecho el módulo se simboliza con el símbolo de porcentaje, ¿sí? Dividido 2. Quiero que observen algo. El módulo lo que hace, de hecho, es una división, ¿sí? Una división en algoritmos se denomina por la diagonal, ¿de acuerdo? Por esta línea inclinada. Ahora bien, el módulo hace la misma operación que una división, pero a diferencia de la división que me devuelve el cociente, el módulo lo que me devuelve es el residuo. Y recuerden en el análisis que hicimos anteriormente, el residuo es el que me dice a mí si un número es par o impar. Muy bien, entonces paso a decir acá, voy a pasar a usar mi condicional si. Y digo lo siguiente, si residuo es igual a 0, entonces, a ver, ¿qué es lo que habíamos pensado en su momento? Efectivamente, ¿no? Si el residuo es 0, yo voy a decir que mi número, ¿sí? En este caso, el total es par, ¿verdad que sí? Pero de lo contrario, si no es par, ¿sí? Literalmente puedo poner si no, entonces voy a escribir que el total es impar, efectivamente, ¿no? Es como lo que veníamos viendo en un principio. Tengo yo aquí mi pregunta, en este caso mi condición dictaminada por que mi residuo es igual a 0, mi condición, y puedo optar por uno de dos caminos, el camino afirmativo o el camino negativo. En este caso, si la condicional sí se cumple, el total es par. Pero si no se llega a cumplir, o sea que mi residuo tiene cualquier número diferente a 0, voy a ver que mi total es impar. ¿Ok? Muy bien,
Comprobemos si es cierto. Ejecutamos. Y dice, ingresa el primer valor. A ver, vamos a introducir este número. Ok, 17, 15 más 17. Y dice que el total es par. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer algo acá. Vamos a escribir el total para que podamos visualizarlo. Que vamos a colocar el total es, y vamos a poner acá total. Ok, así vamos a poder visualizar la respuesta. Ok, voy a repetir el ejemplo para que estemos más seguros de lo que estamos haciendo. 15 y 17, el total es 32 y efectivamente dice que el total es par. Ahora sí tiene más sentido, ¿no? Muy bien, vamos a probarlo de la manera inversa. Vamos a probarlo con 13 más 10 y veamos qué nos trae. Dice que el total es 23 y dice que el total es impar. Ok, efectivamente funciona, ¿verdad? Muy bien, hemos visto que nuestro algoritmo entonces funciona. Por cierto, es aconsejable, antes de colocar aquí, de empezar el algoritmo, escribirle aquí un título, ¿ok? Aquí, obviamente yo lo olvidé, ¿de acuerdo? Vamos a colocarle aquí el nombre, vamos a colocarle aquí par, impar. ¿Sí? Obviamente no altera el funcionamiento del algoritmo, pero es aconsejable hacerlo, ¿ok? Muy bien. Igual funciona. Muy bien, lo tenemos. Vamos a pasar a ver ahora la forma gráfica de este algoritmo. Muy bien, vamos a comenzar a graficar el algoritmo de hace un momento, ¿no? Vamos a ir comparando el pseudocódigo, ¿ok?, con el diagrama de flujo. Y veamos de qué manera nos resulta. En primer lugar, en el pseudocódigo tenemos las 4 variables que definimos en un principio, todas de tipo entero. Estas variables no son necesarias de graficar, ¿ok? Las vamos a ir utilizando conforme las vayamos empleando dentro del algoritmo. Bien, la siguiente línea, la línea 6, contiene la solicitud de la primer variable, que tampoco es necesario graficarla. Me voy a mi línea 7, la cual tiene valor leer valor 1. Pido mi primer variable, entonces inicio el algoritmo y a continuación pido mi primer variable. Ok. Bien, si seguimos viendo el comportamiento del algoritmo, vamos viendo que la segunda variable que solicito es la variable 2, valor 2. Ok, la tenemos acá. Bien, lo siguiente es lo que se denomina un proceso. El hecho de haber sumado los dos valores y haberlos asignado una variable implica que estoy haciendo un proceso, en este caso un proceso de suma. Por lo tanto vengo y lo grafico a continuación de mi variable 2. Bien, la siguiente instrucción es un segundo proceso. Es el proceso que utilizamos para ver si el número era par o impar, para obtener el residuo. Entonces venimos y lo graficamos como un proceso más. ¿Ok? Muy bien. En el pseudocódigo improvisamos una línea extra para verificar el total, para ver la suma de los dos valores. Por lo tanto es una salida. ¿Ok? Venimos y empleamos la salida. Ahí simplemente mostramos la variable total, que es la que nos interesa. Es la que contiene la suma de nuestras dos cantidades. Bien, en esta parte nos toca irnos a la parte de decisión. La parte que nos implica a nosotros ver si el número es par o impar. Recordemos que esta está dividida a través de una condición. Y la condición dice así: si residuo es igual a 0, en caso de ser afirmativo, me va a mostrar el siguiente mensaje. Va a decir que mi resultado es par. Una vez yo obtenga este resultado, mi algoritmo finaliza. Pero recordemos que una decisión puede tener dos caminos, ¿verdad? Un camino falso y uno verdadero, como en los casos que vimos al principio. En caso de ser negativo, en caso de que el residuo no sea igual a 0 o que tenga cualquier otro valor pero que no sea 0, entonces mi valor va a ser impar. E igualmente finalizaría mi diagrama de flujo. ¿Ok? Esta sería la parte gráfica de mi algoritmo. ¿Ok? Muy bien. Como una observación adicional, el programa Saint, en la parte superior, en esta parte tiene un botón
denominado dibujar diagrama de flujo. Si nosotros lo presionamos y observamos el diagrama, nos vamos a dar cuenta que nos imprime ahí el diagrama de flujo. Sin embargo, nos pone procesos que no son necesarios de graficar, ¿sí? Nos pone líneas extras, si lo quieren ver así, ¿de acuerdo? Flujos adicionales, lo cual es demasiado redundante, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad, no es recomendable utilizar esta opción, ¿de acuerdo? La manera correcta es ver el algoritmo como lo tenemos en pantalla. Muy bien, mi nombre es Marlene Adrián Higueros y eso es todo por hoy.